El debate número 3, como tienen en el programa, tiene que ver con los objetivos de corto y mediano plazo y las estrategias para aumentar la calidad y eficacia política de las izquierdas. Allí, producto de la sistematización, proponemos algunos temas priorizados, algunas preguntas generadoras nuevamente, que en los derechos de palabra, al igual que en la dinámica anterior, los pueden contestar con énfasis en alguna o pasearse por las tres. La primera pregunta generadora es justamente cómo mejorar la eficacia política y la calidad revolucionaria de las izquierdas. La siguiente sería en torno a la vocación del poder, cómo se obtienen logros electorales. Y la tercera tiene que ver con los discursos, cómo conectar con la gente y desde dónde hablamos. Creo que allí además varios elementos de estas tres preguntas ya se han venido tocando. Entonces, bueno, sería más como una continuidad del debate y un énfasis en estas. Ya tenemos un derecho de palabra, que me lo pidieron hace 3 horas, más o menos. Yo voy a hacer el primer derecho de palabra de ese bloque. Entonces, Alejandro. Me voy a ceñir a la segunda pregunta generadora, ¿cómo se obtienen logros electorales? A mí me resulta completamente imposible pensar en uno solo, en cómo alcanzar un solo objetivo de los que hemos hablado, incluso de los que no hemos hablado, sin la toma del poder político. Está bien lo de los diputados, que decía antes Antonio, alcalde, pero yo me estoy refiriendo a la toma de la presidencia de la República, como ya lo vio Chávez en su momento. Este es un país eminentemente presidencialista y la presidencia de la República es la locomotora de los cambios. No estoy diciendo que sea el único espacio donde se puede cambiar, estoy diciendo que es la locomotora. Y el tema electoral tiene unas lógicas, tiene unas dinámicas, tiene unos conocimientos, y desde los espacios de la izquierda siempre hemos despreciado esas lógicas, siempre las hemos despreciado. Hay una suerte de pureza moral que yo no termino de entender muy bien, una suerte de, parece como que nos vendemos, ¿no? Yo creo que un deber militante ahora mismo es formarse en el tema electoral, leer sobre el tema electoral, ver cuáles son las claves y crear estructuras electorales. Yo no estoy diciendo que vayamos a ganar unas elecciones ni siquiera en 2030, pero dada nuestra tradición, podemos reorganizarnos, crear movimiento, crear lucha, y en el año 2055, a un mes de las elecciones, decir, oye, esto de las elecciones, ¿cómo se hace? ¿Esto de un pool electoral qué es? ¿Qué es esto de un conteo rápido, no? Yo creo que es una necesidad fundamental. Y eso empieza ya, hoy, cada día. Igual que incorporamos perspectivas de género, perspectivas ambientales, perspectivas de diversidad sexual, hay que incorporar siempre en toda nuestra praxis la perspectiva electoral. Dentro de ese contexto es fundamental la aparición de un líder o lideresa. Una persona de carne y hueso, con nombre y apellidos, con rostro, que encarne los anhelos, las demandas de la gente. Me estoy abonando la hipótesis populista de Laclau y de Chantal Mouffe. Una persona, un significante vacío en el que se vean reflejadas todas las demandas de la gente, las demandas populares, las demandas que son diferentes pero que obtengan equivalencia, un poco lo que fue Chávez. En política no hay espacios vacíos. Lo que no se ocupa desde un lugar, se ocupa desde otro. Si no salen desde nuestro lugar, van a salir esos liderazgos. Si no están saliendo ya, desde lugares muy oscuros. Hay una corriente ultraderechista, derecha extrema, derecha alternativa, llamémosla como queramos, que está recorriendo el mundo. Bolsonaro, Milei, Donald Trump, Orbán, Meloni, Vox, y Venezuela no es ajena a esa corriente. Si a la Venezuela de 2012, a la que yo llegué, alguien hubiera pensado que lo que representa María Corina Machado puede ganar unas elecciones, la habrían tildado por loco o por loca. Y ahora todos tenemos claro que si la dejaran presentarse, tiene serias posibilidades de ganar. Pero ese liderazgo obviamente no surge de la nada, surge desde un magma de luchas, de organización. Yo vuelvo a cuando llegué aquí a Venezuela muy despistado en 2012 con todo el imaginario de Chávez, y me acuerdo de una conversación con Luis en el Ateneo, que Luis, una conversación larga, Luis me explicaba un poco la historia y me decía, Chávez no es una causa, es una consecuencia. Chávez no es un origen, es un producto de. Chávez no inventa nada. Chávez recoge décadas y décadas de lucha. Y yo creo que en las luchas actuales y en los lugares donde se producen las luchas no estamos actualmente ahora, desde la izquierda, salvo honrosas excepciones. No quiero tampoco personalizar en este espacio. No estamos en esos lugares. Y cuando digo estar en los barrios, estar en el campo, estar en las periferias, no es voy, toco y me regreso. Es
estoy vivo allí, como comen en esos lugares, duermo donde duermen en esos lugares, porque ahí tampoco hay espacios vacíos. Lo que no se ocupe desde un lugar se ocupará desde otro. Y esos espacios se están ocupando por las comunidades evangélicas, cuya legitimidad no proviene ni de su mensaje religioso, ni tampoco proviene de su acción, ya sea caritativa, como lo quieren llamar algunos, ya sea solidaria. Proviene de que están allí, de que están en ese lugar. Lo mismo pasa también en el campo, en el interior. Yo estuve, como muchos y muchas de los de acá, en el encierro de los campesinos en el INTI. Y ahí al día siguiente todos nos íbamos a ir al campo. Unos de, vámonos al campo, las brigadas, tal. Me acuerdo de un tipo que agarró el sombrero de un campesino. Yo también soy campesino. Ni Dios se fue al campo. Estamos aquí todos guarnecidos en Caracas, que se está, bueno, más o menos relativamente calentito, que cada vez se parece más a esas ciudades, estados florentinas, venecianas del siglo XV, el siglo XVI. Se parece a la Roma republicana, donde fuera todo es barbarie, monte y culebra, y no salimos de ese ecosistema. Y nada, ya finalizo, que me dan 4 segundos, y estando en las luchas donde hay que estar, yo no quiero dejar pasar por alto lo que ha dicho el compañero de la movilización LGTBIQ+, 50.000 personas. Y ahí se agotó, no hemos hecho alianza, no nos hemos sumado a ella, no la hemos visibilizado. Parece ser que es cosa de un espectro, que es el espectro de la diversidad sexual, y frente a los que los demás somos ajenos. Joder, 50.000 personas, ahí hay un potencial transformador sobre el que trabajar tremendo. Y nosotros, por aquí nos ha entrado y por aquí nos ha salido. O sea, y el próximo año sacarán a 75.000, y desde otros sectores de la izquierda seremos completamente incapaces de sumarnos a esa potencialidad que hay. Bueno, en mi primera intervención planteaba el tema del momento defensivo y de 2 objetivos estratégicos que eran repolarizar, combatir la falsa polarización y reagrupar. ¿Cómo nosotros planteamos que debería ser esta reagrupación? Creo que en base a un programa democrático radical que implica la defensa de derechos sociales y la defensa de libertades democráticas. Esto, bueno, se ha venido haciendo, ¿no? Nosotros hemos tenido debates con diversas corrientes que nos plantean que no, que el programa tiene que ser un programa de transicional y un programa máximo y tal, que quizás esto, un programa democrático radical implica rebajar las banderas, pero lo que nosotros decimos es que la gente que está en la calle, que es la que nosotros queremos que entienda que hay una falsa polarización y que a través de esa gente podamos repolarizar, está luchando por demandas concretas. Entonces sí, está bien, nosotros estamos de acuerdo con el control obrero, pero el control obrero implica también que tú luches por abrir los libros comerciales, y para que tú luches, para que un patrón te abra los libros contables y comerciales, tú primero tienes que poner en la calle la agenda de un salario igual a la canasta básica. Entonces el patrón te va a decir, yo no te puedo pagar ese salario igual a la canasta básica, y tú le dices, pero ¿por qué no? Abre los libros, y cuando se abren los libros, entonces ahí vamos hacia el control obrero. Es decir, el programa de transición es un puente, pero un puente que surge desde un punto A de la demanda que afecta a la persona en principio, hasta un punto B que es ya el socialismo, ¿no? En otro orden de ideas, aparte de las luchas de un programa democrático radical para reagrupar, nosotros creemos que la táctica tiene que estar al servicio de la estrategia. Tuvimos varios debates también dentro de la APR, donde en un momento electoral compañeros decían, mira, nosotros tenemos que lanzar candidatos que sean visibles, gente que sea bonita, pues, y que tenga dinero y que se pague su propia campaña. Y nosotros nos opusimos a eso y planteamos, mira, nosotros tenemos que lanzar compañeros que sean de izquierda, que estén vinculados con las luchas sociales, porque esos son los referentes que nosotros vamos a construir. Específicamente nos pasó en el caso de Carabobo a Costa Carles versus un candidato que estamos promoviendo nosotros, que es el compañero Ricardo Darían. Fue un debate fuerte que generó heridas dentro de la PR, pero nosotros decíamos, la táctica tiene que estar al servicio de lo estratégico. ¿Y qué es lo estratégico? Crear un nuevo referente, crear nuevos referentes de lucha. Entonces consideramos fundamental que el vincular las luchas sociales con las luchas políticas, es decir, que sean los dirigentes sociales los que se empoderen de determinada tarjeta, de determinado partido, y que esos dirigentes sociales sean los que sean los candidatos, porque eso es lo que nos va a dar la fuerza a nosotros para construir referentes sociales y políticos. Y en última instancia, otro debate que creo en este punto, ¿no?, de táctica y estrategia, es el tema de no hacer de 2 elementos tácticos
estrategias antagónicas, que nos pasó muchísimo en el año 2018 cuando lanzamos la alternativa. Nosotros salimos a vender el tema de la alternativa y a proponer la tarjeta a muchos compañeros que están en movimientos sociales, y los compañeros nos decían que no, bueno, que el momento no era electoral, que nosotros estábamos locos, que ese momento era el momento de dar la lucha social, pues, y se quedaron, como decía el compañero cuando hacía la crítica a Clausewitz, encerrados en el tema social, y no dieron el paso para acompañar esta alternativa que en ese momento era electoral. Entonces, un error fundamental es hacer y eso lo hizo la oposición, hacer antagónicas el tema de luchar y votar. No, nosotros no vamos al tema electoral porque nosotros estamos luchando, o nosotros no vamos a luchar porque nosotros estamos votando. Y entonces la oposición venezolana lo hizo y bueno, no salieron de un solo fracaso. Pues los ultrarradicales querían era vivirse en guarimba, y los otros querían votar y bueno, eso los descalabró. Si nosotros permitimos que eso nos pase, nos va a descalabrar, y eso nos pasó en 2018. Los que creíamos que había que ir a las elecciones de diputados construyendo una alternativa, éramos las organizaciones políticas y fuimos prácticamente solo las organizaciones políticas. Las organizaciones sociales dijeron no es nuestro momento. Y ahorita, digamos, es difícil, ¿no? Porque ya no hay tarjetas y tal, hay menos oportunidades políticas, pero creo que lo fundamental es no hacer antagónicas estas vías. Hay que luchar bien, hay que poner la táctica al servicio de la estrategia, y no hay que hacer antagónicas las tácticas, hay que tener flexibilidad táctica, y hay que votar y hay que luchar. Sí, voy a comenzar por el último punto. Discurso, cómo conectar con la gente y desde dónde hablamos. Yo discrepo un poco de la hipertrofia discursivista que se está planteando alrededor del populismo latinoamericano, y creo que es importante volver a recuperar la dimensión del liderazgo político. Creo que eso precisamente fue la gran fortaleza del proceso bolivariano, el rostro, el cuerpo y el discurso de Chávez, pero en una comunicación multimodal. No solamente era lo que decía, sino también lo que hacía cuando decía. Y creo que a la izquierda le ha costado mucho este tema del liderazgo. Pareciera que fuese un tema más del marketing político de las derechas, pero creo que Maneiro fue uno de los pocos que señaló que para construir una nueva organización política había que reconocer liderazgos naturales, y esos liderazgos naturales tienen rostro específico. Tienen un rostro, tienen una presencia, tienen una conexión, y bueno, María Alejandra lamentablemente se fue. Creo que si nosotros analizamos 10 nombres en este momento, 10 personalidades, 10 figuras que pudiesen ser representantes de este sentimiento que tenemos en esta mesa, no vamos a llenar la lista con 10 personas. Eso quiere decir que la izquierda carece de un liderazgo, de unos referentes de liderazgo que permitan movilizar. Y repito un poco la cuestión anterior, movilizar un sistema de valores, imágenes, ideas, principios, afectos y conducta. Nos hace falta reconocer unas figuras que encarnen precisamente el programa. Chávez lo encarnaba con muchísima facilidad, el programa en sus diferentes variaciones, y creo que por eso el duelo no es un duelo banal, no es un duelo trivial, pero requiere la trascendencia del duelo, requiere meterse en el tema del liderazgo. El otro tema es el tema de la maquinaria electoral. Yo viví de cerca la transformación del MBR al PSV, es decir, cómo fue que se diseñó la maquinaria electoral, y recuerdo claramente la frase que era: tenemos que transformar el MBR a partir de la lógica de acción democrática. Es decir, el capital electoral fundamental del PSV no fue referirse a las organizaciones de izquierda del 5%, sino buscar en Acción Democrática el modelo de cuadro administrativo, de burocracia electoral que le permitiera, de aparato electoral, que le permitiera conquistar espacios desde lo más local hasta lo nacional. Y por eso se estructuraron muchos diseños organizativos, se exploraron, se innovaron muchos diseños organizativos. El 1x10
es prácticamente una reactivación de la Operación Galope y otras operaciones ADECA. Pues entonces, no hay mucho novedoso aquí, pero en Venezuela hay una fortísima tradición de movilización y organización electoral, y ahí tenemos que reconocer el legado histórico de Acción Democrática, que pues, obviamente fue sustituido por el PSUV, pero creo que eso es un tema de la izquierda. La izquierda fue muy anti-ADECA toda la vida. Criticó, pero Acción Democrática derrotó también a la izquierda en el plano electoral. Entonces, eso sería uno de los prejuicios que yo me quitaría, de esas gringolas que me quitaría de encima, entender cómo se mueve la dimensión electoral hoy y cómo se mueve el tema de la comunicación política vinculada a la cuestión electoral y el liderazgo. El último punto, vocación de poder. Yo creo que ahí también fue muy claro, pues Chávez era un animal político. Si nosotros hacemos una lista hoy de cuántos animales políticos tenemos a la izquierda, no sé qué dice ahí, Antonio. Ah, ok. Bueno, animales hay muchos. Bueno, pero animal político en el sentido aristotélico, pues creo que... Bueno, hay que ser animal en política. Matus decía chimpancé Maquiavelo Gandhi, o sea, la dimensión del chimpancé no era despreciable, porque hay una lucha por la jerarquía y una lucha por picotear duro el piso para decir aquí el que ejerce las decisiones finales soy yo. Entonces, si la izquierda no tiene una figura que encarne la disputa del poder a través de una figura de ese tipo, como lo está haciendo, nos cueste mucho aceptarlo o no, pero Pablo Iglesias en España es un animal político. Es un tipo que es capaz de hacer cualquier travesura y cualquier malabarismo para conservar el poder. Y eso a nosotros a veces nos parece que nos cuesta mucho entender lo que lamentablemente el realismo político y la política cruda necesita de un liderazgo que sea capaz de ofrecerle a su base de movilización una figura de poder. Gracias. ¿Quién quisiste decir, Pablo Iglesias o Pedro Sánchez? Perdón, Pedro Sánchez. Me fui para la fundación y disculpen. Bueno, yo para aliviar un poco el imaginario voy a hablar de la crisis de la izquierda en Alemania. No comparar quién está peor, pero tal vez algunos de ustedes saben que el partido Die Linke, la izquierda, se acaba de dividir hace como 4 semanas. Salió la parte de la gente más conservador, nacionalista, económicamente socialdemócrata, que van a fundar un nuevo partido a partir de enero, y quedó el partido Die Linke, la parte emancipatoria, anticapitalista, que los otros le culpan de ser elitistas y cuidar solamente, dar importancia a la ideología de género, integrar al movimiento climático y ser muy abiertos para los migrantes y no representar a los el trabajador alemán. Cuando pasó eso, hubo un sector del partido que quedó, que con el apoyo de sectores de izquierdas de la sociedad sacó un video que fue muy lindo y muy exitoso, un video apoyando como la reconstrucción de la izquierda, y ese video habló muy directamente a las emociones y para mí es un ejemplo de qué se puede hacer. Bueno, con eso no se va a resolver la debilidad, pero siempre es bueno tener como buenos ejemplos. Y lo que se hizo en el video es reconocer los errores propios, no del partido, de la gente de se quedó, no culpar a los otros, y sobre todo el error de no haber dado respuestas a las necesidades de la gente. Y que eso, y que querían salir, querer salir del estancamiento de esa polarización interna y no culpar a los que salieron, sino con la autocrítica, y solo dijeron se fueron algunos ahorita, y ahorita hay espacio y les invitamos a participar. Y a partir de ese video hubo una afiliación masiva de gente joven en el partido y entraron mucho más que los que salieron. Entonces
no voy a decir que eso va a rescatar, pero es como un ejemplo y la izquierda, los dos se van a quedar débiles y no van a estar en el corto o mediano plazo, pero ojalá que hasta el 2030 otra vez haya un partido que pueda ganar elecciones y entrar al Parlamento. O sea que no es algo a corto plazo, pero... Y además, hay que decir, en Alemania tenemos un gobierno de centro que comete muchos errores, pero la izquierda no logra capitalizarlo. Si la oposición de derecha logra capitalizar los errores de ese gobierno. Y yo creo que acá la reconstrucción de la izquierda es a mí me parece más difícil porque la izquierda está gobernando y ha habido... por mucho tiempo y ha habido estos procesos increíbles de organización masivos que ahorita yo percibo que se perciben como derrotados y entonces me parece de superar eso realmente es algo muy doloroso y difícil, pero tal vez sí algo válido de la experiencia de Alemania es que realmente hay que volver a integrar, a organizar a los jóvenes, porque es la futura generación, y a las izquierdas, y para eso hay que ofrecer todas las experiencias acumuladas históricamente y en las personas de la izquierda, en los políticos, pero también hay que abrirse, hay que reconocer los errores y hay sobre todo escuchar a las necesidades de vida de la gente popular y hay que cambiar, hay que integrar los temas que siempre se han visto como secundarios históricamente en la izquierda, como las luchas feministas, ambientales, todas esas que siempre se vieron como secundarios no se integraron, pero sobre todo abrirse a las necesidades populares, ¿no? Y tal vez con eso volver a crear poder político y popular y en las instituciones. Y para terminar con una última ejemplo de Alemania, Liliana, tú tienes razón que esta transición energética va a pasar y que va a llevar a una explotación y destrucción muy fuerte en el sur global, pero cada persona, cualquier político en Alemania, que por ejemplo, en Berlín, por ejemplo, en Alemania hay todas las informaciones y están todas las soluciones para crear un transporte público y que hay que terminar con el transporte individual. Ningún político que propone eso va a ser electo. Incluso si en Berlín hubo esas propuestas de una calle y todos saben que hay que hacer eso. Y los que proponen eso no son votados. Entonces tenemos un problema fuerte. Tenemos que crear esa conciencia y el poder de poder cambiarlo, porque si no, sabemos todo eso, pero no lo vamos a cambiar. Sí, justo para conectar, porque decrecer no es popular, el transporte público no es popular, la comida sana no es popular, nada de eso es popular ni gana votos. Entonces, las decisiones éticas, políticas que hay que tomar para sobrevivir van en contra de la lógica de captación de votos. Esa es la realidad. Entonces, es muy fuerte el momento en que estamos viviendo de esa crisis, pero creo que nosotros tenemos un acumulado, no porque seamos la alternativa, sino por una experiencia de lo alternativo. No sé, siento que ahí hay como esa diferencia. El haber experimentado lo alternativo tiene que dejar una sistematización de aprendizajes importantes que tampoco nos hemos dado tarea de hacer, en donde se puedan ver sin que se autocensuren precisamente esos nudos en donde hubo fracaso. Y hay que decir, en muchos aspectos se ha fracasado y en muchos otros se ha acumulado. Y creo que es importante darle en esa ampliación del presente, porque coincido con Juan Carlos, o sea, esto es un asunto de resolución de unos problemas en presente puntuales por los que se está pasando, a los que no damos respuesta. Hay que buscar en esa ampliación, dar el espacio para la reconstrucción de espacios vinculares con el trabajo, por ejemplo, que se han roto y destruido por la falta de salario, en donde la gente ahora es esclava y trabaja a destajo de lo que les dejan de propinas en los espacios públicos.
Y eso rompe la relación con el trabajo. Y la relación con el trabajo es fundamental, lo sabemos desde la izquierda, para reconstruir muchas cosas. Y la visibilidad de trabajos que no son asalariados ni nunca han sido y que tendrían que estar en la agenda de lo político. Entonces, por ejemplo, un sistema nacional de cuidados como espacio de resguardo de la posibilidad de construir vínculos que harán la política del mañana. Porque si no hay maestras, si no hay enfermeras, si no hay, o sea, si esos espacios y en los hogares no se resguarda el vínculo, no va a haber posibilidad de hacer política el día de mañana. Entonces, hay cosas estratégicas, puntuales, electorales que hay que hacer, y hay algunas que a lo mejor no cuestan tantos votos, pero que pueden asegurar, porque creo que no es impopular un sistema nacional de cuidado. Cuando comenzamos a hablar desde los cuidados y desde otras narrativas que son muy, muy marginales en las izquierdas hegemónicas, pero que son muy importantes para hacer precisamente construir para el futuro, o sea, para un largo plazo, mediano largo plazo, esas pueden ser salidas. Entonces, ¿cuáles son esas medidas que pueden ser un poco más aceptadas por la mayoría y que también construyen éticamente a la transformación social? Es una pregunta que habría que hacer, y por eso los sistemas de cuidado, los sistemas nacionales de cuidado son muy importantes. Otro tema que es fundamental es, si hablamos de justicia, nosotros tendríamos que poder hablar de reparaciones históricas y de deudas acumuladas, deudas de género, ecológicas, étnicas, etcétera. Y eso tampoco es popular, pero sí a veces resulta como lógico en la mayoría de la gente decir, bueno, ¿por qué tenemos que pagar deuda y no asegurar el bienestar interno en la nación? Entonces, allí habría que buscar una salida intermedia para que pueda funcionar como discurso movilizante para la gente. Pero es fundamental porque en la transición que ya está ocurriendo es precisamente, y se está discutiendo en este momento en la COP, el reconocimiento de esas deudas históricas, lo que quieren sacar de la discusión política global. O sea, nosotros no tenemos responsabilidad, no nos vamos a responsabilizar, no les tenemos que pagar nada, no les debemos nada y no queremos tener que hacerlo. Ese 1% de personas que constituyen un tercio de la población y contaminan, perdón, que constituyen el 1% de la población, pero que emiten muchísimo y contaminan, o sea, son responsables de esta situación en la que estamos. Y eso, claro, aumentarle los impuestos a los ricos tampoco es popular. Bueno, tal vez podría ser popular, habría que buscar la forma. Pero hay propuestas en las izquierdas globales que pueden ser populares y no van en contra de, porque son lógicas. O sea, ¿cómo no va a pagar más? ¿Cómo no van a pagar más los ricos? Si ganan más, tienen que pagar más. Y eso iría en contra de lo que llaman la inflación de la avaricia. O sea, hemos estado experimentando económicamente aumento de los beneficios, pero disminución de los salarios a nivel global. ¿Cómo es eso? ¿Y cuántas personas saben de eso? O sea, y creo que eso pasa por visibilizar la neoesclavitud en Venezuela, todas esas relaciones que no deben, porque cuando hablamos con los jóvenes se impresionan de que uno haya tenido seguridad social, vacaciones, que haya tenido, ¿no?, todos los beneficios laborales por los que luchamos y estuvimos, pero a un joven no se lo pueden imaginar. ¿Cómo así? ¿Te pagaban? ¿Te daban vacaciones? Y como ya terminé, entonces creo que hay que empezar a ver cómo esas cosas que son políticamente correctas en la mayoría pueden volver a hacer sentido. Quiero recordar que Óscar, aquí al lado, en su intervención estableció la necesidad de diferenciar dos prioridades, la reconstrucción de la izquierda por un lado y la reconstrucción del país por otro. Y a mí me parece que el verdadero examen que se le pasa a la izquierda en este momento es cómo participas de la reconstrucción nacional. Salen mejor si se los leo. Las que siguen son ideas que proceden de tres convicciones. La primera es que el próximo gobierno, tras la derrota electoral de Maduro, tiene que ser un gobierno de unidad nacional que asuma la tarea de reconstruir a Venezuela. Para ser un gobierno de unidad nacional no puede ser de alguien o algunos en particular. No es el gobierno de nosotros, es el gobierno de nosotros con todos los otros que no son nosotros. La segunda es que la designación de Elvis Amoroso en la presidencia del CNE revela clamorosamente la intención del gobierno de Maduro de producir abstención y transparenta un terror cerval a las elecciones que permiten pronosticar nuevas y mayores provocaciones.
por lo que tener una candidatura lo más inhabilitable posible puede marcar la diferencia entre existir o no electoralmente hablando. La tercera es que es absolutamente necesario reconocer que en la Venezuela del presente y del futuro inmediato, vale decir, lo que queda de 2023 y el 2024 hasta las elecciones, no tiene cabida una candidatura de izquierda. Que ese inmenso contingente humano que rechaza a Maduro y a su gobierno y también a esa oposición que no ha podido llegar más bajo, ese mismo contingente humano en su gran mayoría identifica a la izquierda como el origen de sus males, el origen de la inmensa corrupción que le quita la comida de la boca, la educación de las escuelas, liceos y universidades, la salud de los hospitales, los hijos de las familias, en fin, y que hoy, por más que esto nos duela, está en su derecho de creerlo. Gracias. Para las tres preguntas yo creo que hay un asunto que es fundamental que debatamos en la izquierda y que poco discutimos. Algunos compañeros han tocado algunos aspectos de este tema cuando han hablado de irse a meter en lo que en algún momento llamamos las catacumbas del pueblo, ¿no? Entendiendo que no estamos afuera, sino que muchos vivimos en esas catacumbas. El asunto es cómo caracterizar al sujeto correctamente. Para eso hay que acompañarlo. O sea, lo decía un compañero previamente, convivir con él. Y convivir en la cotidianidad y convivir en las luchas, porque a veces somos buenos para acompañar las movilizaciones, para intentar montarnos en las crestas de la ola de las luchas sociales, pero en los momentos de reflujo no somos buenos para acompañar las catacumbas. Pongo un ejemplo. Este año empezaron los primeros 4 meses del año con unas grandes movilizaciones, como no habíamos visto en mucho tiempo, de docentes en el país. De miles y miles de docentes. Durante semana, fijaron un día lunes, todos los lunes para movilizarse, y los acompañamos. Y ahí intentamos disputarnos el liderazgo de esas movilizaciones con gente de la derecha que tienen un piso, que tienen un trabajo gremial, que lo han ido tejiendo, que lo han ido trabajando con los instrumentos que usa la derecha, la promoción mediática, la venta de la imagen, todo eso, y nosotros estuvimos batallando para disputar el liderazgo allí. El gobierno reaccionó rápidamente, o sea, tenemos que leer las luchas, cómo actúa el gobierno, cómo actúan las otras fuerzas. El gobierno reaccionó rápidamente, el domingo 15 de enero pagó un día domingo por la plataforma Patria un concepto nuevo para desmovilizar y lo mantuvo durante 4 meses ajustándolo a tasa BCB. Después remata en el mes de mayo con un ajuste y crea un concepto llamado ingreso mínimo mensual. Hablo de todas estas cosas, vital. Mínimo vital. Hablo de todas estas cosas, yo soy dirigente sindical y estoy metido en esta dinámica. Y bueno, a partir de ahí, ¡brum!, vino el reflujo. No estamos viviendo un momento de auges de protestas laborales. Aquí se acaba de fraccionar en 4 partes los aguinaldos y no pasa nada. No ha habido protestas, no ha habido movilizaciones. ¿Qué lectura hacemos de eso? ¿Qué aprendizaje hacemos de eso? Los militantes de izquierda que estamos metidos en esas movilizaciones. Es una primera tarea que tenemos que hacer, inmediata, de corto plazo. Si no, no logramos conectar discurso con el sujeto. Eso es fundamental, eso pasa por un proceso de caracterización. En las movilizaciones, yo he escuchado muchas veces una consigna que generalmente la lanzan elementos del gremialismo de derecha, y que ellos creen que tiene pegada. Yo digo, en el ser del pueblo venezolano eso no tiene pegada. Yo no quiero bono, yo no quiero clap. Quiero que se vaya Nicolás es una, y la versión más progresista es, progresista entre comillas, o sea, vista desde las luchas sindicales es, bueno, yo lo que quiero es un salario para vivir con dignidad. Pero ningún trabajador va a dejar el clap para esperar conquistar el salario. No lo va a hacer. Si no hacemos esa caracterización del sujeto de lo que es el pueblo venezolano real y no lo romantizamos, pero tampoco lo demonizamos,
tenemos un trabajo muy, muy fuerte que hacer. Y en ese trabajo, por lo general, en la izquierda no somos buenos, porque trabajar en la catacumba nos cuesta, y además nos cuesta discutir sobre eso, nos cuesta llegar a acuerdos sobre eso, nos cuesta sacar aprendizajes y compartirlos sobre eso. Y ahí es donde se forja la militancia. Entonces creo que ese es un trabajo previo inclusive al discurso, porque el discurso puede estar muy bien orientado, pero si no sabes interpretar al sujeto que lo va a recibir, si no sabes caracterizarlo, puede que el discurso no tenga pegada, así esté muy lúcido políticamente. Gracias. Hace un par de días, cuando ganó Milei, Gustavo Petro, decía en Twitter, ¿no? Ha ganado la extrema derecha en Argentina, es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina, y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuestas para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Inmediatamente, Bukele le respondió y le dijo, ahora dilo sin llorar. Ahora dilo sin llorar. Le respondió a Petro, dilo sin llorar. Esto tiene una dureza, una sencillez, una simpleza extraordinaria. Y a esto voy a volver ahorita para hablar de las izquierdas. Entonces, yo básicamente, y aquí me podrán levantar una sanción, pero eventualmente hasta expulsar, no sé. Pero bueno, tal vez la izquierda sí, ese es el asunto, pero es que yo tengo un problema con el tema de la izquierda. Por ahí lo asomaba Gerardo, porque esta izquierda aquí nosotros, o sea, nosotros no vamos a producir nada, pues, o sea, nosotros no vamos a cambiar nada. Yo prefiero hablar, o sea, por un lado de una izquierda y por otro lado de una militancia popular, por no recurrir a lo que utilizábamos antes, el movimiento popular. En ese contexto, o sea, partiendo de ahí, yo creo que, o sea, la izquierda tiene cosas que hacer en el campo institucional, de la política institucional, digamos, en términos del entramado jurídico-político y el tema constitucional, para ganar y tener 3 diputados, 4 diputados, 5 diputados, que en términos históricos recordemos que, pues, o sea, independientemente de esos 3, 4 diputados, o sea, fue Chávez el que ganó, es decir, fue Chávez el que nos trajo aquí, independientemente del aporte que hicieron en su momento, en el momento histórico sus compañeros. Entonces la izquierda sí tendrá, digamos, algunas tareas, algunas funciones o algún papel que jugar en términos de edificar una tarima, o sea, ser un referente discursivo de políticas con un programa y generar, digamos, un espacio, digamos, de denuncia para proponer algunas cosas, ¿no? Y tal vez en consecuencia, si lo alcanza algunas cosas, conseguirá 3 diputados, unas cuantas alcaldías, etcétera, ¿no? O sea, conquistará algunos espacios, digamos, de poder. El asunto fundamental, creo yo, que el otro campo, o sea, el campo de la militancia popular, digamos, o el programa que correspondería construir, la política que debería construir, bueno, eso es otra situación. Hemos hablado de que estamos en una situación defensiva o de resistencia, dirían algunos, lo que sea, pero yo creo que, bueno, ahí será en los espacios, digamos, territoriales y sectoriales donde habrá que construir el conflicto y la lucha, y eso generará espacios, no de la nada, no por generación espontánea, sino también con la izquierda como referente, pero, digamos, espacios, digamos, de construcción de un programa concreto y un programa de lucha y de una praxis política. Es decir, será en aquellos espacios de Barquisimeto donde vuelvan a tomar o retomen o vuelvan a encender, digamos, Hidrolara, o serán los espacios de Puerto Maya, los de conocer, de Santiago, donde cuando se reactive ese viejo proyecto de 600 millones, 1.000 millones de dólares de hacer la represa para alimentar eso y acabar con un pueblo, como hace 20 años, 30 años el pueblo se opuso, bueno, se generarán las condiciones para luchar y para pelear. Y ahí surgirán los temas, bueno, podríamos avanzar en los temas, en esas grandes categorías, los conceptos, por ejemplo, del modelo civilizatorio, del tema del agua, el extractivismo y del avance. Y también ahí surgirían, digamos, los espacios de reconocer en el pueblo, en esos pueblos, en nuestras comunidades, digamos, lo que siempre ha habido, que es la persona trans, la persona que no se identifica en términos binarios,
etcétera, etcétera. Y ahí reconstruimos la política y construimos un programa. Esa es mi visión. Un poco por eso es lo que digo, que pudieran sancionarme. Para terminar, digo, es el tema, yo creo que hay un problema secular que tiene la izquierda en términos de hacerse entender y de conectarse con la gente, con el movimiento popular, con el movimiento real de la sociedad. Yo no creo que estemos paralizados. Creo que estamos, sí, frustrados, traumados, golpeados, pero no hay paralización a nivel popular. Incluso cuando se está en retroceso, cuando se está en resistencia, cuando se está a la defensiva, cuando hay un reflujo, no hay paralización. Esa es una cosa nuestra acá. ¿Cómo concretamos eso? ¿Cómo volteamos la tortilla, digamos, para pasar a otros procesos? Bueno, eso es tarea de todos, tanto de la izquierda como de la militancia popular. Creo que en términos discursivos, o sea, nosotros no siempre hemos avanzado en términos de los grandes conceptos y categorías. Sí, ya estoy terminando. Liliana, es como nos mordemos las colas, es una cuestión circular y recursiva. O sea, lo electoral está en tensión con lo popular, pero ¿cómo procesamos la necesaria vocación de poder, la cuestión del poder para alcanzar eso? Porque, o sea, no llegamos ni a una cosa ni a la otra, entonces no podemos avanzar. ¿Cuál sería la solución? Ahí creo que hay problemas que no tenemos respuesta. Bueno, yo no iba a hablar porque ya estaba dicho todo lo que pensaba decir, pero quiero de todas maneras insistir sobre cosas ya dichas brevemente. Creo importante insistir en que la tarea fundamental es la recuperación de la democracia, la Constitución, los derechos, las libertades. Eso debe pensarse como la tarea principal, sin temor a diluirse, sin temor a perderse, sin temor, porque tampoco somos gafos, o sea, no. Entonces, si eso pasa por unos tragos gordos, si pasa, como decía Marta Lía, por un nuevo pacto de punto fijo, lo que sea, mala suerte. Esto es lo que la realidad nos coloca como única salida posible. La continuidad del gobierno de Maduro es lo peor que puede pasar, significa la continuación del proceso de destrucción del tejido de esta sociedad, significa la acentuación de los procesos migratorios, significa el desgarramiento continuado de la familia venezolana, significa la subasta del país, sus recursos y sus territorios al mejor postor, sea chino, sea gringo, sea lo que sea, y 6 años más del gobierno de Maduro significa la devastación plena de la institucionalidad, la devastación plena del territorio, la devastación plena de la vida de la gente de este país. Entonces, creo que tenemos que colocar esto, a pesar de que no nos guste, como el diagnóstico de dónde estamos y por qué los retos son los retos que están frente a nosotros, no los que nosotros quisiésemos. Bueno, yo, lejos de sancionar a Gabriel, no tengo el poder sancionatorio del tiempo, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la izquierda, incluso cuando uno se pregunta con quién hay que construir, ¿hay que salir a construir con la gente algo o hay que ponernos de acuerdo con la izquierda realmente existente? Puede ser una pérdida de tiempo intentar ponernos de acuerdo con la izquierda realmente existente, porque ahí la izquierda realmente existente tiene muy poco trabajo de calle y con el pueblo. Entonces podemos hacer acuerdos de burócratas, incluyéndonos a los que formamos parte de organizaciones, acuerdos de burócratas que pasamos meses, años para construir un programa y después eso no tiene vínculo con la realidad. Yo creo que el reto fundamental de la izquierda ahí es hacer política, ¿sí? Menos discurso para adentro y más política con la gente. Yo creo que ese es el reto grueso. Y lo digo, digamos, no lo digo desde afuera, lo digo desde adentro, ¿no? Cuando el gobierno le quita el Partido Comunista al Partido Comunista, no había movilización. O sea, el Partido para que Comunista pasara. nos lo quita a todos. Así es. No nos movimos, ¿no? O sea, hubo un acto que éramos 150 personas, ponle. Acá Claro estaba lleno, pero
pero ya, pues, ahí no hubo acción de calle, y no hubo ruido, y no hubo, nos encadenamos en el TCJ hasta que nos los devuelvan o cualquier cosa, ¿no? Y eso me parece un síntoma de la falta de vínculo con la gente que está. Y digamos, yo voto por el Partido Comunista, voy a defender el Partido Comunista, pero es parte de, y es el partido más grande que tiene la izquierda, es el aparato más grande que tiene la izquierda venezolana hoy, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que ser parte de una estrategia. Ahora, intentando responder cómo mejorar la eficacia política y la calidad revolucionaria, yo creo que hay que esa contradicción entre lucha social por exigibilidad de derechos frente al Estado y al capital, o lucha por la toma del poder y por la pretensión de ser poder dentro del Estado, no debería ser contradictoria, a la que le agrego lucha por construir poder popular en términos de anticipación utópica, en términos de yo no tengo que tener el poder del Estado para construir formas de organización y formas de relación humana, económica, política que anticipen la sociedad deseada. Y que esa construcción de anticipación utópica no es un paso para después tomar el poder, eso tiene un peso en sí mismo. Sí, eso es un peso y eso no está en la agenda, eso no tiene que ver con la agenda de recuperación de la Constitución ni de la exigibilidad, nada más, eso está en otro lugar y tiene que ser una estrategia a tres bandas. Una banda en donde sí queremos tomar el poder del Estado, porque sí creemos que una revolución debe hacerse desde el Estado, aunque no solo, pero debe hacerse desde ahí y logramos avances importantísimos en el chavismo teniendo el control del Estado, pero es totalmente insuficiente, ¿no? Entonces necesitamos construir poder desde abajo y necesitamos construir una estrategia de lucha por la exigibilidad de derechos y de movilización, que son lógicas distintas. Yo creo que eso es un reto. Y creo que ese reto no implica ponerse de acuerdo con las organizaciones de izquierda. Ese reto implica tener gente que esté dispuesta a alimentar esas vías de acción y que puede tener como un paraguas importante la lucha por la Constitución y la restitución de derechos, pero va mucho más allá que eso. Yo creo que esa es al menos es lo que creo que deberíamos hacer desde la izquierda en conexión con el movimiento popular o la militancia popular. Bueno, yo creo que siempre para uno valorar y eficacia política y a calidad revolucionaria, pues es necesario tener ante qué medir, ¿no? Y un programa es lo más eficiente para eso. Yo creo que es fundamental separar lo táctico y lo estratégico. Desde el punto de vista táctico es claro que la izquierda tiene que reconocer que el espectro político está lleno de actores en su mayoría distintos a la izquierda. O sea, no sé, el marxismo, por ejemplo, es una de las tantas izquierdas que hay, y todas las izquierdas a su vez son una de los tantos actores políticos que hay. Y hay que sumar todos esos actores, sumar todo lo que se pueda hacer, todo lo que pueda ser sumado para empujar en un proceso de normalización del espectro constitucional. Eso es innegable, ¿no? Pero eso es un tema táctico. Como bien decía Antonio, hay un montón de cosas que se pueden hacer al margen de eso. Esta idea de las múltiples formas de lucha que abordan la construcción de poder popular, la construcción de alternativas en lo económico, lo social, lo político, lo cultural, desde las bases, y reconocimiento y apoyo de las distintas comunidades, etcétera, y las reivindicaciones identitarias. Pero yo quisiera ahí, desde el punto de vista estratégico también, reconocer algo que dice el filósofo Santiago Castro Gómez, ¿no? Un decolonial. Yo no soy precisamente un decolonial, pero leo muy a menudo a decoloniales, y él dice una cosa importantísima. Él dice, bueno, los procesos reivindicativos identitarios son necesarios apoyarlos, el ecologismo, la diversidad sexual, etcétera, pero todas en su conjunto deben cuestionar el sistema imperante para lograr transformarlo. O sea, de nada sirve luchar separadamente en el ecologismo, luchar o hacer una marcha muy valiosa y todo, y necesariamente apoyarlo, pero no basta hacer una marcha por ese proceso identitario o por el proceso ecológico o por la Constitución, sino es cuestionar el sistema imperante en su conjunto. O sea, la contradicción capital-trabajo atraviesa todo esto, mientras que no hay una forma real, no solo constitucional, sino real desde el punto de vista fáctico, político, de presión de calle, etcétera, para controlar la vorágine del capital, y la Constitución seguirá siendo violentada. O sea, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero nadie en la oposición, ni a que está dentro del gobierno, ni a que está fuera, digamos, dentro del gobierno me refiero a los
partidos de oposición que son parte de la Asamblea Nacional y eso, nadie ha cuestionado que hay antibloqueo, nadie ha cuestionado zonas económicas exclusivas. Hace 3 días se creó la zona económica exclusiva de Nueva Esparta y fue aplaudido por todo el espectro político venezolano, y me cuesta pensar que incluso en un gobierno de consolidación nacional o de espíritu nacional, eso deje de suceder. Porque si ustedes escuchan a Maduro está apostando por un gobierno de conciliación, permanentemente dice eso, debemos luchar todos por el país, debemos poner las críticas a un lado, etcétera, 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 pero dentro de ese espectro, dentro de ese ejercicio de la política, ya sobreexplotación es algo naturalizado, ya precarización se naturaliza también. O sea, decir que vamos a construir un gobierno de conciliación nacional no significa que se supere la crisis, es más, puede significar lo contrario. Sí, y es evidente. Entonces, quisiera decir un último aspecto con respecto a la vocación de poder y lo que sucedió en Argentina. La gente piensa que los argentinos se volvieron fascistas de un día para otro, y eso no es cierto. De hecho, si uno analiza las estadísticas y las encuestas que precedieron a la victoria de Milei, uno se dará cuenta que el gran espectro político que votó por Milei no se siente identificado ideológicamente con él, ¿sí? Pero sí se siente identificado con el discurso de romper con la tradición que venía sucediendo en la política argentina, de romper con el establishment. ¿Ya terminó o me queda? Me queda. El establishment y demás. Y yo creo que hoy en Venezuela tenemos un espectro parecido. Nadie está contento con lo que está sucediendo. Nadie, allá afuera, nadie. Y sin embargo no somos capaces desde la izquierda de encauzar ese descontento y esa inconformidad y esa indignación en un programa o incluso en una agenda mínima de lucha. Hay formas de aumentar el salario. Incluso el propio presidente, con decir información económica, lo pone sobre la mesa. Sin embargo, no nos estamos movilizando por exigir eso. Las cuentas dan para eso, según la información que uno maneja. Entonces, la pregunta sería, y lo conecto con lo que decía el compañero ya y cierro, ¿cómo llegar a ese sujeto político que no creo que sea un sujeto que está o que quiera estar desmovilizado? Está desmovilizado porque no tiene un liderazgo, no se siente encauzado por ninguna organización que lo convoque. Al menos no tiene ningún interlocutor que sienta que lo reivindica. Gracias. Bueno, frente a el tema, ¿no?, de cómo podríamos aumentar la calidad y eficacia política de las izquierdas, yo quisiera decir, como creo que son 3 punticos. Uno, que digamos nos quejamos permanentemente que existe, digamos, como una disociación entre las élites respecto de lo que está viviendo, padeciendo el pueblo, pero yo creería que eso también nos pasa un poco a la izquierda, ¿no? Es decir, podemos estar permanentemente hablando sobre la crisis, sobre los problemas, pero podemos tener una incapacidad para no solamente comunicar, sino además, como también lo planteaba por aquí Adelmo, hacernos parte y acompañar procesos de lucha, ¿no? Yo creo que la eficacia tiene que pasar por, digamos, asumir que no vamos a poder avanzar en este proceso si finalmente no impulsamos un protagonismo desde abajo, ¿no? Si no impulsamos algo que sea como una organización, proceso que surja a partir de las luchas y que nutra esa acción, y no solamente desde una dirección que está, digamos, en un espacio en la UCB, pensando cuál es la problemática, pero que luego de que salimos de aquí no estamos pendientes de acompañar, hacer parte y generar procesos de movilización o incluso acompañarlos. Yo creo que ahí hay una cosa como paradójica, y es que decimos que el pueblo no está movilizado, pero es bastante paradójico porque creo que sí está movilizado exigiendo derechos básicos. Hay una movilización por servicios públicos permanente, pero que, como planteaba el compañero Leandro, también son invisibles, y entonces nos creemos ese discurso de que no hay gente que está peleando, cuando en realidad hay mucha gente que está peleando, pero no desde tal vez los paradigmas o las perspectivas de los grandes cuadros políticos, ¿no? Entonces creo que y finalmente esas grandes mayorías
después de que en Venezuela, dentro del chavismo, se había logrado un nivel de participación, movilización, que da cuenta de unos sectores que históricamente se habían visto o se habían sentido ajenos, excluidos del escenario político, se sintieron convocados, se hicieron parte y se movilizaron, ¿no? Y es, digamos, uno de los grandes descalabros, además de las pérdidas en los indicadores sociales clásicos, creo que uno de los grandes descalabros de la crisis en Venezuela también habla del proceso de desmovilización de esos sectores, digamos, de manera mucho más orgánica, ¿no? Y esa desafección que hay en este momento, que yo creo que hay que diferenciar, la desafección en los sectores populares respecto de la política, que no, digamos, de la política partidista, hay una desafección, hay un hartazgo, pero no hay una desafección respecto a la movilización social y popular para exigir derechos. Creo que hay que diferenciar eso y que desde la izquierda deberíamos tener la capacidad de, digamos, además también desde la humildad, lanzarnos para la calle, lanzarnos para los territorios, lanzarnos para las luchas sectoriales, también aprender a comprender y a impulsar procesos, y junto con esas luchas, digamos, generar, ampliar y enriquecer una apuesta de una bandera programática, ¿no? Creo que ya un minuto, creo que la lucha también es desde la subjetividad, ¿no? Creo que, digamos, como esas luchas que están en este momento ocurriendo en la calle, desde la reivindicación de derechos concretos, ¿no? La izquierda tiene la capacidad también de disputarse esa subjetividad que está allí, que creo que incluso puede ser más difícil que incluso tomar el poder político, ¿no? Bueno, eso. Bueno, yo decía al final de la intervención en el punto pasado que nos encontrábamos algo así como en un callejón sin salida, y que no era una imagen, una metáfora ni nada por el estilo, sino que verdaderamente nos encontramos en un callejón sin salida y que teníamos como tarea programática buscarle salida al callejón sin salida. Y bueno, se plantean salidas al callejón sin salida en la conversación, en la discusión. Yo creo que hay una que tiene que ver con la alianza o la unión de todas las fuerzas que entienden en este momento que hay que salir del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? No importa el signo o la orientación, ¿no? Y después también está otro planteamiento, que sería construir una alianza que se enfrente a esto que nosotros llamamos los dos polos del desastre nacional, a ese nuevo pacto de élites, a ese nuevo pacto de punto fijo, y que tenga como norte, por las circunstancias que ya hemos descrito en el punto anterior, bueno, un programa que sea antineoliberal, y ahí abro el paréntesis otra vez, anticapitalista, ¿no? Que fortalezca soberanía nacional, que sea de rescate de derechos del pueblo, que se restituyan libertades democráticas y que el horizonte sea la Constitución. Ahora, eso lo pensamos en 2024-2030, ¿no? ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa el lunes? ¿No? Y retomo aquí algo que han dicho compañeras y compañeros que me precedieron. Hay luchas en este momento en el país en curso. Las hay. Son restringidas, son limitadas, son modestas, están silenciadas, están opacadas, no logran cuajar, se desinflan cuando cae el bono, tal, pero hay luchas en este momento. Y para construir o aportar ese reagrupamiento del que al menos hablábamos algunos en el punto 1, se necesita estar efectivamente vinculado de manera orgánica a esas luchas, y hacia allá creo que apuntaría la táctica en este momento. Es decir, ese reagrupamiento pasa por, ahí sí, una amplísima unidad, ahí sí de base, porque los vecinos que están cortando la calle porque llevan 8 días sin agua, algunos tendrán sus esperanzas cifradas en María Corina Machado, otros de alguna manera u otra todavía mantienen un vínculo con este gobierno, porque la bolsa, qué sé yo, el bono, cualquier otro asunto también de orden sentimental, histórico, etcétera. Y bueno, habrá otros que ni lo uno ni lo otro, quieren agua, quieren tener agua. Llevan 8 días sin agua. Y están pues los trabajadores que su salario destruido, de paso, llegan a fin de año y le pican en 4 el aguinaldo que está calculado con ese salario destruido, no con los bonos, por supuesto, porque
bonos no son salarios. Entonces, están esas realidades y están dispersas, y un poco el asunto de la táctica de la amplia unidad, como la he mencionado aquí, pasa por cómo esa vecina que está cortando la calle, ese trabajador que está protestando por su salario liquidado y sus por aguinaldos fraccionados, o aquel que se está quejando en Twitter porque no tiene internet desde hace no sé cuántos días y CanTV le sigue cobrando cada vez más, 20, 30, no sé ya por cuánto van las tarifas de CanTV, internet, etcétera. Bueno, ¿qué pasa? Que esas personas no pueden unir o vincular o ven un hilo de conducta, de proceder en sus luchas. Y yo creo que allí de orden táctico, respondiendo un poco a la pregunta, debería apuntar el trabajo con miras a ese regrupamiento de fuerzas, con miras a derrotar a esos dos polos del desastre, de la catástrofe que estamos viviendo para, bueno, poder construir ese músculo necesario, quizás es una expresión un poco trasnochada, para poder librar esas disputas necesarias, obligatorias, no solo de sentido, sino por el poder político. Es decir, nadie se levanta en la mañana diciendo, algunos sí, pero no la mayoría, diciendo yo quiero el socialismo. La gente se levanta en la mañana, ¿qué voy a comer hoy? No tengo agua, coño, no hay internet, otra vez, qué problema. Entonces, ver en eso, que es la realidad cotidiana, incluso de cada uno de nosotros. Yo creo que nadie aquí está exento de estamos al margen aquí, en un laboratorio, viendo ahí qué le pasa a la gente cuando dura un mes sin agua. Yo creo que a todos nos ha pasado o nos pasa eso. Entonces, apuntando a eso, a que estamos allí y cómo fortalecemos ese estar allí y esa presencia y trazamos esos vínculos en cada uno de esos actores que sí están luchando en estos momentos, creo que por allí va las tareas de trabajo próximas. Gracias. Bueno, fíjense, me interesa bastante este tema. Vocación de poder es el tema que se coloca, y la pregunta cómo se obtienen los logros electorales. Colocando, digamos, el tema de la vocación de poder como si solo se pudiera expresar en el tema electoral, ¿no? Es como una primera reflexión así que... Pero yo prefiero partir preguntando en qué momento estamos en el tema electoral. ¿Cuál es el momento que hoy estamos atravesando en los temas electorales? Podemos con este CNE que tenemos hoy colocar una tarjeta que signifique lo que planteaba Javier Verdú de democracia, las ideas de democracia, justicia social e independencia. Es decir, que pueda ser instrumento, como decía Maneiro, para que el pueblo trabajador pueda ir a la lucha por sus derechos sociales. ¿Se puede con este CNE? Es una buena pregunta válida, porque, digamos, lo que hemos visto a partir de la constituyente, y sobre todo pasando por todos estos procesos electorales, es que cada vez están más restringidos los derechos a la participación político-electoral. Es decir, el gobierno logró judicializar tarjetas, intervenir partidos políticos. Se intervino prácticamente toda la izquierda, desde el año 2019. El partido como el PPT, Tupamaro, recuerdo que eran como 3 o 4, y culmina ese proceso con la intervención del Partido Comunista. Pero además, mientras esto ocurre, también otros partidos de otros signos ideológicos también son intervenidos. Entonces, cabe hoy preguntar con el escenario de que el Partido Comunista está intervenido, con que María Corina Machado está inhabilitada, es válido preguntar si con este CNE está habilitado el tema democrático electoral para poder, digamos, tener una aspiración por el poder. Es decir, con esto podríamos preguntarnos frente a qué Estado a qué Estado nos estamos enfrentando. Y creo que esto pasa, bueno, por comprender que este es el tipo de Estado, esta es la forma política en la que se puede sostener el capitalismo en crisis en la periferia. El capitalismo que vio cómo desde el año 2013 se cayeron los precios del petróleo y que no encontró formas de poder recomponerse, sino a través de un tipo de Estado que concentra, que se termina culminando en el año 2017 con la constituyente, que termina concentrando todos los poderes en la dirección del Ejecutivo y que termina constituyendo un pacto de élite como culminación de un proceso de luchas entre el Estado y la burguesía, en donde, bueno, batalla tras batalla, la derecha o la burguesía
terminó poniendo las conclusiones de cada batalla. Es decir, frente al control de precios, que la gente pensó, bueno, con cada control de precios trae desabastecimiento. Cada control de cambio trae devaluación. Cada aumento de salario, no me aumentes los salarios, por favor, porque viene inflación. Y así, y la propiedad pública es ineficiencia. Y todas estas batallas se le fueron colocando estas conclusiones en favor de la burguesía, hasta que, devenido el choque, el duelo político en la calle, bueno, termina el gobierno para garantizar su gobernanza, teniendo que pactar con los sectores económicos dominantes, lo que podríamos llamarle el pacto de las élites. El pacto de las élites no es eso, no es otra cosa que un Estado acorazado frente a las amenazas externas, frente a las amenazas internas, que concentra todos los poderes para poder ejecutar los ajustes económicos, macroeconómicos, políticos, sociales, con las que las clases dominantes pueden mantener su dominación. Y es a partir de este proceso que se lesionan todos los derechos de la mayoría del pueblo. Es decir, ¿qué sectores son los grandes afectados de este tipo de Estado y de este tipo de política? En principio, el proletariado, los trabajadores asalariados, que prácticamente que antes tenían un salario mínimo legal y un marco jurídico, hoy ya no tienen nada de eso, sino que son sometidos básicamente al mercado laboral, a lo que el mercado laboral les coloque. Los proletarios informales que tienen que rebuscarse, ya me quedan, ¿qué? Un minuto, cierro entonces. Los proletarios informales que tienen que rebuscarse, y que bueno, en algunos lugares le llaman emprendedores, tienen que rebuscarse, bueno, a través de emprendimientos, pero sin línea de crédito, sin garantía jurídica, es decir, con un consumo por el suelo, ¿sí? Y bueno, los trabajadores migrantes, los campesinos empobrecidos, los trabajadores públicos, que son los más agredidos y los que se han venido manifestando en los últimos meses a través de las protestas de los educadores. Es decir, estos son los sectores oprimidos. Ahora, estos sectores políticos, fíjense que hay un tema que se dice mucho en términos electorales, que el gobierno tiene un 80% de rechazo, y hasta más. La pregunta sería, para este tema, ¿por qué entonces este descontento no se traduce en luchas? En luchas que nos puedan permitir, bueno, recuperar los derechos políticos y los derechos laborales, económicos, sociales. Entonces, yo creo que aquí hay, no, por un tema de tiempo, pero sí creo que es importante que valoremos eso a manera de reflexión, pues, de los sectores. Digamos, la izquierda no es otra cosa más que el sector más resuelto del pueblo trabajador, que concentra sus intereses. Y aquí cabe una gran reflexión, cómo lograr luchar por mejores condiciones para que los trabajadores puedan pelear por el derecho a los sindicatos, a sindicalizarse, por el derecho, por ejemplo, a las contrataciones colectivas, que todo eso ha sido vulnerado, sí, en este marco de este tipo de Estado. Gracias, hermano. Pero justamente recordar que estamos en el espacio de mirar objetivos a corto y a mediano plazo, y recordar también un poquito algunas cosas que se han dicho, que están planteadas en estas claves. Por un lado, el tema de generar espacios amplios de apoyo y defensa irrestricto de reconstituir los derechos fundamentales, constitucionales, la democracia, los estados de democracia, las reglas del juego, más allá de si es la única agenda. Eso nos lleva al segundo punto que se ha planteado mucho, que es la cuestión de la táctica y la estrategia, de lo que necesitamos un programa táctico para conectar, para habilitar espacios más amplios de articulación, y lo que tiene que ver con una estrategia más de izquierda en términos políticos. Allí también mencionaría un poco de lo que se ha planteado, además de las agendas amplias, la necesidad de reconstituir las mismas fuerzas de izquierda y ver y conectar con los discursos y las necesidades más sentidas, las disputas de sentido desde las izquierdas con las realidades concretas de los amplios sectores populares, que, como bien decía la compañera, no estamos por fuera de esas penurias. Y el tema de las movilizaciones, creo que también se ha dicho como algo bastante específico en esta mesa, cómo afinamos el lente de mirar, mapear, identificar este tipo de movilizaciones, que quizá no son las movilizaciones que más hemos visto en clave desde las izquierdas o de las movilizaciones sociales históricas, pero que son movilizaciones, y yo ahí le agregaría
pensar también el tema de la movilidad humana y de la migración como una suerte de movilización de descontento popular, y cómo nos inscribimos en esos debates. Entonces, allí, Carlos. Hay una cuestión que veo aquí, ¿no?, sobre el problema de la eficacia, cómo mejorar la eficacia. Yo creo que antes de mejorar la eficacia, yo creo que deben existir las organizaciones insertadas pues, en el desarrollo social de masa, en diferentes tipos de ¿cómo se llama?, comunidades, en los sindicatos, dentro de la clase obrera. Yo creo que uno de los problemas que tiene la izquierda, yo creo que uno de los, inclusive esa descripción que hizo el camarada, ¿cómo se llama?, Ricardo, el camarada Ricardo, yo creo que es muy importante porque eso lo que está planteando es que la vanguardia se cerró. Las vanguardias generalmente son abiertas, tienen que ser abiertas, tienen que tener relaciones con todo lo que es el espectro de masa en la cual nosotros vamos a basarnos para ir avanzando, no solamente por la vía electoral, sino por la vía insurreccional, si es posible. Entonces yo pienso que hay un elemento que esta izquierda, a nivel de toda la historia, de todo el proceso histórico, yo momento que se cerró pues ante las masas. O sea, no existe una relación entre la izquierda y las masas populares, pues eso es lo que estamos viendo aquí, las diferentes descripciones que se han hecho aquí indican más o menos eso. Pues. Esto significa que entonces hay que reconstruir esa relación, yo creo que aquí está planteado, pues, es decir, cómo hacer la construcción de esa relación. Bueno, cada una de las organizaciones debe tener, porque sí, una manera de hacerlo y de plantearse desde el punto de vista de la táctica para el desarrollo de eso. Por otro lado, aquí no se menciona una cuestión que yo creo que es el obstáculo fundamental desde el punto de vista, o uno de los obstáculos importantes, es que el PSUV ha copado todo el escenario político del país y ha logrado mantener bajo su dirección y bajo su influencia a todas las organizaciones de sindicatos, todo lo que es los consejos comunales, etcétera, lo tiene bajo su control. Pues. Es decir, la izquierda, por ejemplo, que ha debido insertarse en el desarrollo de los consejos comunales, no lo ha hecho. Los consejos comunales son una estructura del poder popular constitucional, pues, es decir, eso no pertenece al PSUV, o cuando el PSUV se ha logrado mediatizar toda esa estructura popular. Pero yo pienso que eso, como son organizaciones del Estado, la izquierda debe haber participado y debe lograr liderizar los consejos comunales. Es una organización popular local, pues, que es importante desarrollarla para la izquierda. La izquierda tiene esa posibilidad de lograr en los consejos comunales una dirección, un liderazgo, pues. Y eso no se hace. La izquierda no participa en ningún consejo comunal que yo sepa, pues. O sea, muy pocas veces he visto, pues, ese desarrollo. Yo pienso que hay también de parte de la izquierda que no ve al PSUV como un obstáculo importante para el desarrollo. Aquí no se habla de eso. ¿Cómo quitarle los espacios políticos al PSUV? Que yo creo que es el enemigo central, pues, es decir, para el desarrollo nuestro, o sea, el desarrollo de la izquierda implica que disputarle las zonas de influencia al gobierno a través del PSUV. Yo creo que ese es un elemento que hay que estudiarlo, que hay que desarrollarlo, porque es así. Entonces hay que desmontar el discurso del PSUV, hay que desmontar el discurso de ese socialismo que ellos tienen, que es un socialismo capitalista. Es decir, para ellos el socialismo es el capitalismo. Entonces yo pienso que ese discurso, que además nos hace mucho daño, porque ese es un discurso, si la gente va a decir, si el socialismo es esto es muy malo, pues entonces eso es una contrapropaganda contra el socialismo, inclusive pareciera que él lo está logrando para desacreditar el socialismo. Yo creo que eso pareciera que fuera una política de Estado, pues, desacreditar el socialismo. Entonces, además de eso, vemos que a cada elección que va el PSUV pierde 1 millón de votos. O sea, cada elección empezó con 8 millones de votos y está ahorita entre 500, 4 millones de la última elección, pues. Inclusive la derecha lo superó en las últimas elecciones por 1 millón de votos, pues. Es decir, y la izquierda parece que ahí no tiene nada que ver con eso. O sea, la izquierda, o sea, es más la abstención, porque en vez de irse para la izquierda la votación, se abstienen, fundamentalmente, no se va para la derecha, pero se abstiene. Y muchos se van para la derecha. Entonces, la izquierda no ha logrado ni siquiera, nosotros estamos en el margen de error de las encuestas. Las encuestas tiran, si tienen una encuesta, estamos en el margen de error, pues. O sea, no existimos.
institucionalmente. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a tomar el poder? Pues yo creo que ustedes me expliquen. Entonces, si nosotros no reconstruimos, y eso es urgente. Es urgente aprovechar por lo menos estas elecciones un poco para lograr por lo menos poner un discurso en manos de los sectores populares. Porque es que a mí me preocupa realmente que cuando yo empecé a ver los porcentajes, y bueno, pero es decir, ponen otros, 0.5%. Entonces, bueno, eso significa que nosotros estamos desaparecidos. O sea, no existimos, no tenemos nada que ver con la sociedad. Es decir, somos, fíjense, te quitamos, o sea, quitamos lo de siempre. Pues. Entonces, nunca hay una expansión a nivel sindical, a nivel de los consejos comunales, a nivel de nada. Pues. Entonces, yo pienso que nosotros debemos hacer una reflexión por eso y definir una política, por fin, en este momento, que es la coyuntura electoral. Pues. Pero al mismo tiempo, nosotros sabemos que tenemos que ir acumulando fuerza. Pues. Tenemos que ir logrando aprovechar esas elecciones para el desarrollo de una política de masa, pero de masa de verdad, pues, que logremos entonces insertarlo en diferentes sectores sociales. Bueno, muchas gracias. Primera pregunta, ¿cómo mejorar la eficacia política y calidad revolucionaria? Bueno, creo que ambos elementos son totalmente complementarios y insustituibles entre sí, porque sin eficacia política la calidad revolucionaria es una promesa de fe, en la que, bueno, la gente puede creer o no creer, si comparte o no comparte mis mantras políticos ideológicos. Eso, bueno, lleva al tema de que principalmente la mejora va gracias a la conquista de la operatividad. Una política tiene tanto efectividad política como cabalidad revolucionaria en la medida que sea operativa, y esto implica, obviamente, como han dicho varios compañeros y compañeras ya, el tema de la organización. La organización, decía Gramsci que los grandes poderes son grandes poderes porque en cada coyuntura nacional y mundial están organizados para aprovecharla. Y obviamente la izquierda, para ser un poder, aunque sea pequeño o incipiente, tiene que estar organizada para aprovechar las coyunturas como la actual crisis. En ese sentido, bueno, tiene que ser un poder que interprete un interés social. A mí me parece fantástico, o sea, alucinante, en el mal sentido de la palabra, que en todo este vasto continente, atropellado por el imperialismo, atropellado por el capital, por el colonialismo, el único ser que se levante a decir que el Estado es un parásito, como lo es Javier Milei. Para decir, claro, todo para el mercado, pero es que eso tiene que ser el deber ser. Los pueblos están condenando el estatismo y toda la intervención estatal en favor de las burguesías nacionales e internacionales. Pero pareciera que la izquierda muchas veces apuesta a ser un extintor de los incendios, porque nos preocupa la reconstitución de ciertos escenarios en vez de comprender que la crisis de esos escenarios procede, como bien dice el doctor Giordani, de unos elementos estructurales y que lo que abunda como tarea es pasar a los siguientes escenarios sociales, culturales y civilizatorios. En ese sentido, yo creo que precisamente con lo de la anterior intervención del compañero y creo que otra previa, el tema del compañero Carlos, el tema de la relación de la izquierda como vanguardia con el pueblo, creo que se puede sintetizar en el problema de la división social del trabajo, entre una capa que inminentemente es intelectual, no nos vamos a caer a escoba, pero que se supone que representa a una masa de la población cuya función social es el trabajo manual o en todo caso el trabajo productivo. De paso, dentro de la crisis de una sociedad dependiente, donde, bueno, así como las mercancías tangibles y los servicios vienen de los capitales hegemónicos, también mucho del capital intelectual y cultural, tanto del pueblo llano como de la intelectualidad que dice estar a su servicio. Y en eso, bueno, es un tema principal de reconocimiento y de rectificación, podríamos decir, pero que obviamente pasa por el espectro de la organización concreta para la expresión de ese interés social. Así pasando rápidamente, bueno, obviamente el tema de la vocación de poder, aquí se ha hablado del tema de la unidad nacional. Obviamente yo apuesto, y apostamos desde Carabobo, en que se tiene que construir un centro político, democrático y popular, o mejor dicho, poniendo el énfasis en lo popular y lo democrático, de manera radical, pero fundamental que en ese centro político la dirigencia tiene que ser del lado popular, del lado de la izquierda. El tema de la unidad nacional, en abstracto, del reencuentro y la reconciliación nacional, o sea, no garantiza nada, porque esta crisis es estructural. Esta crisis no es ningún capricho
de un señor de bigote que se materializó desde el éter y un día dijo voy a destruir Venezuela, no. Un problema estructural que hemos revisado, la crisis del petróleo, la crisis política, la debilidad de la burguesía, la debilidad del gobierno. Y bueno, se plantea en esta crisis. Ante esta crisis, bueno, obviamente toca un margen muy estrecho de un espectro político acotado en el que el gobierno ha establecido. El espectro político me va desde esta izquierda, seguidista al gobierno, hasta esta derecha complaciente y negociante. Ambos extremos que estén por fuera, vamos a caerle a golpes. Ambos extremos, y concluyendo, ambos extremos que se definirán, por ejemplo, mañana con la reacción de las fuerzas políticas ante el tema del referéndum del Esequibo. Quienes no entren por ese carril van para afuera, no solo a nivel de partidos y de elecciones, también a nivel de consejos comunales. Porque yo le digo una cosa, el CLA es más cruel que el PSUV. No hay comida, se lo dicen a un señor mayor, a una viuda, no hay comida. Si no entras en el espectro político, tú como persona individual no tienes comida. Mucho más cruel que el PSUV. Y bueno, finalmente, el tema de los discursos, bueno, tema de consenso, se ha hablado aquí de que si las consignas el marketing, mejor dicho, reemplazó a los programas políticos siempre han estado allí y siempre han sido resumidos a frases, porque ya tierra y hombres libres, paz, pan y tierra, nuevos métodos, nuevos procedimientos y todo eso son resúmenes de programas políticos. Que si un compañero de la Guerra Federal se hubiera puesto a leer o tratar de buscar a leer los fundamentos liberales de la Revolución Federal, quizás se hubiera enojado un poco con Zamora y sus líderes. Pero bueno, hoy en día sigue siendo lo mismo. Los programas son importantes, que tengan una lógica que sea la de la táctica y la estrategia, y bueno, se sinteticen en las fórmulas tanto de la consigna como de las que permitan los medios, que principalmente es el tema de la multimedia, de la interactividad y de la instantaneidad de la comunicación. En eso resumo. Estamos hablando de la izquierda y sus prioridades. Estamos hablando de nosotros y de qué hacer. Bueno, aquí estamos discutiendo, conscientes de nuestras debilidades y conscientes de la necesidad de reconstruirnos y reencontrarnos. Gracias por este espacio. Ahora, a mí me cuesta hablar de la situación de la izquierda sin hablar de la situación del pueblo trabajador, porque izquierda sin pueblo no existe. Y en ese sentido es muy importante que tengamos una buena caracterización del pueblo trabajador hoy, luchando por sobrevivir, disperso en la diáspora, 8 o no sé cuántos millones fueras, sufriendo el colapso de los servicios elementales, sufriendo el deterioro de las condiciones de vida. Yo trabajo en salud. Venezuela tiene en estos momentos muerte y enfermedad inevitable, pero de una forma bárbara. En Venezuela la mortalidad materna está en 200, en Cuba está en 20, en Chile está en 20, para que tengan una idea de la magnitud de la muerte evitable que nosotros tenemos. Pero sobre todo es un pueblo que está desesperanzado por 20 años de promesas frustradas. Y ese desesperanzamiento, a mi juicio, hace que se lancen los brazos de la Iglesia Evangélica o de María Corina Machado. Entonces tenemos una situación en donde yo cada vez que convocan en Aragua una marcha voy, nosotros somos 50, pero vemos cómo los evangélicos o María Corina tienen una capacidad de movilización mucho, pero muchísimo mayor. Un comentario sobre las elecciones. La izquierda no va a poder participar. El gobierno no nos va a dejar participar. El gobierno tiene como objetivo fundamental sobrevivir, mantenerse en el poder y sabe que si deja crecer una opción que no sea la de la derecha, sino de izquierda, eso presupone su fracaso.
A lo mejor no ganamos, a lo mejor sacamos 5, 10, 15%, no sé, pero esos son suficientes para quitarle el triunfo al gobierno. O sea, no van a permitir que en las próximas elecciones haya una opción de izquierda. Van a jugar a polarizar Maduro y María Corina o quien sea. Por supuesto, también juegan a fracturarles el campo de la derecha y por eso va a haber 10 candidatos, pero de alguna forma. Entonces, no pensemos que vamos a poder hacerlo, y no porque no querramos. Yo quisiera construir una opción electoral, pero yo creo que efectivamente no tenemos hoy las posibilidades por el control del aparato electoral y del Estado que tiene el gobierno de dejarnos participar. Entonces, termino. ¿El qué hacer? Bueno, en primer lugar, lo que yo creo que hay que hacer es esto que se está haciendo. Es abrir espacios de encuentro, de diálogo, de discusión, que permitan ir perfilando propuestas, perfilando salidas. Yo creo que en ese sentido debemos tener esa doble dimensión. Una propuesta para el país, una propuesta de reconstrucción nacional, de recuperación y lucha por la democracia popular, de recuperación y lucha de los derechos, lo que yo llamo un amplio movimiento de recuperación, de reconstrucción nacional. Y por otro lado, una propuesta desde la izquierda, una propuesta que nos permita encontrarnos, construir, ir a las bases y al movimiento popular, formar políticamente y, bueno, seguir esperanzados, porque como decía Gramsci, tenemos la voluntad. Enfrentamos un fuerte enemigo, pero tenemos la voluntad y el futuro por delante. Sí. Por seguir un poquito el programa que habían puesto desde la organización, quería hablar ahora de lo comunicacional y nos preguntan desde dónde le hablamos. Generalmente en la izquierda arrastramos un problema que hablamos siempre desde la razón y pensamos que como tenemos razón van a aceptar nuestro discurso. Y la política, que es testaruda, nos demuestra que en política tener razón solo nos vale para tener razón, que es muy poquito. Decía antes Lili, cuando hablaba de las políticas que son populares e impopulares, que probablemente si tú le explicas a la gente que los ricos paguen impuestos es bueno, produce efectos, es de justicia y produce efectos positivos además en esa gente, pues es hablar desde la razón, porque después llega un tipo como Milei y le dice a la gente que el Estado corrupto y ladrón le mete la mano en el bolsillo a la gente con éxito, a la gente que ha sido emprendedora, a la gente que le ha echado pichón y que ha tenido una buena idea y que además crea empleo. Y ese dinero va para la corrupción de los políticos o para bonos para mantener a vagos que son un votante cautivo. Y ese discurso te lo compra una dependiente de un supermercado en Buenos Aires que esté ganando al cambio $80. Yo no creo que haya un 55% de fachos en Argentina, en efecto, pero sí creo que ese mensaje en concreto de poner en tela de juicio la capacidad, redistribución y de aminoración de las clases sociales de los impuestos está triunfando en el mundo entero, ¿no? Decía el politólogo gringo Stan Greenberg que cuando él ve los programas de la izquierda está de acuerdo con todo lo que proponen, con todo, pero le despierta la misma emoción que la lista de la compra, básicamente, ¿no? Que es, bueno, azúcar, huevos, leche, tal, todo perfecto, pero, y sin embargo, y él ponía este ejemplo, llega un tipo como George Bush hijo y le dice a la gente que él era un borracho y un perdido, y un día cayó de rodillas porque Dios le iluminó y le dijo que su misión es, y le votó, ganó 2 elecciones consecutivas, ¿no? Además, el neoliberalismo, que ya convivimos con él desde hace unos 50, 60 años, está demostrando mucha más flexibilidad a la hora de acomodar sus discursos a la realidad que nosotros en 250 años. Cuando el neoliberalismo empieza en los 60, en los 70, su mensaje es desde el optimismo. Acuérdense, si dejamos que el mercado actúe libremente, la mano invisible del mercado, oferta y demanda se armonizarán y habrá una asignación eficiente de los recursos y el mundo será feliz. A partir de la crisis del 2008-2012, de la gran recesión, su discurso es desde el miedo, desde el pesimismo. Hay una crisis profunda, los recursos son escasos, la sobrepoblación mundial, entonces espabila o compite ferozmente o te van a quitar tu trozo, todo depende de ti. Tienes que ser emprendedor, tienes que trabajar por lo que sea y cuidado,
porque te van a quitar eso, o los vagos mantenidos o los emigrantes. Es decir, tienen esa capacidad para echar al penúltimo contra el último. Los que vivimos por Ecuador, o nos toca ir a Ecuador, a Perú, a estos sitios, nosotros vemos en nuestros trabajos de campo como las clases populares depauperadas ecuatorianas y peruanas le echan la culpa de su situación a los inmigrantes venezolanos y venezolanas, que están más depauperados todavía, ¿no? No hay una alianza entre el último y el penúltimo, sino que hay una competencia feroz. En 5 minutos es imposible decir nada de nuevas formas de comunicación más allá de algunas intuiciones, ¿no? Unas intuiciones que en el qué igual no van tanto por la propuesta concreta, sino por algo que ya apuntaba Javier, que tiene que ver con valores, emociones, identidades, sentimientos de pertenencias, comunidades de afectos. En el cómo, también quizás abandonar ciertas formas tan rígidas de comunicación, y a través de qué medios, ¿no? Y igual que comentaba antes, que creía que era un deber formarnos electoralmente y tener siempre la perspectiva electoral en toda nuestra cotidianidad, creo que lo mismo se tiene que aplicar a la comunicación. Creo que es un deber militante formarnos en comunicación, leer libros de comunicación, leer manuales de comunicación, y en toda nuestra praxis, nuestra actividad, tener en cuenta la perspectiva comunicacional. Y cierro con lo que cerré la anterior intervención. La falta de esa praxis comunicacional, de esa perspectiva, hace que una movilización de 50.000 personas del movimiento del LGTBI pase prácticamente desapercibida, o sea, y no se le haya sacado ningún rédito, ¿no? Entonces, esas son las carencias y creo que es algo que tenemos que trabajar. Sí, nos preguntamos sobre qué hacer. Bueno, hay muchas cosas, muchísimas cosas por hacer. Y entre eso, sí ir a solicitar un partido movimiento ante este CNE. Bueno, es lo que tenemos. Eso nos preguntamos nosotros, el movimiento LGBTI, luego de la marcha, que dijimos, tenemos ese gentío, ¿qué hacemos? O sea, todo ese gentío está siendo jodido, sin importar si eres de izquierda, si eres de derecha, si eres de centro, a todos nos están jodiendo, porque no somos ni para la izquierda, existimos, ni para la derecha tampoco, ni para el centro, no existimos para nadie. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros nos unimos, las cabezas, y creamos un partido, movimiento, que se llama Unidos por la Dignidad. Y a sabiendas que el CNE no va a dar la tarjeta, fuimos a inscribir el partido. Cuidado que se llama MUD. No, UPD. Y fuimos a inscribir UPD, fuimos una gente, y lo sorprendente fue que, oye, pero está bien en la derecha, está bien en la izquierda, está bien en el centro, ¿qué están haciendo ahí? Bueno, nos dimos cuenta que teníamos que unirnos. Eso lo traigo a la reflexión también porque en Venezuela, cuando estaba Caldera, hizo el chiripero, trató de unir a toda esa gente. Y entre eso el PCB lo apoyó. Apoyó a Caldera, que viene de social cristiano, o sea, la extrema derecha en aquel momento. Y se unieron para algo específico. Entonces, nosotros y nosotras que estamos acá y más allá, debemos pensarnos qué hacer. A veces nos toca ponernos el pañito. Sí, nos toca, porque nos tocó a nosotros, los maricos y la marica. Sentarnos con gente que no, son la extrema derecha, para tener un objetivo en común. Fíjese, nosotros necesitamos convertirnos en una fuerza, quizás como lo fue Podemos en España. Hoy el PSOE necesita de Podemos para poder hacer gobierno. Nosotros debemos convertirnos en una fuerza político-electoral. Sabemos que el PSUV no tiene militantes que están por el tema ideológico, sino son clientes, la bolsa, la cosa, y por eso nosotros decir, vamos a ir con esta ley electoral que existe vigente, o vamos a proponer otra. Quizás no la aprueben, pero en el imaginario debemos posicionar. Incluso el tema financiamiento, esto es importantísimo, lo hemos vivido nosotros que estamos creando un partido de movimiento. Si no hay plata, estamos jodidos. Nosotros preguntamos, ¿de dónde vamos a sacar la plata para financiar? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Porque si nosotros tuviésemos dinero, quizás le podemos llegar a otra gente de otra forma. Y a veces nos toca doblarnos para no partirnos. Y el discurso debe ser las comunidades de intereses. Más allá de que si eso es derecha, eso no me parece, no. Comunidades de intereses.
Y fíjate, acá yo tengo esas 50.000 personas que salieron a la calle. Nosotros decimos, ajá, pero vamos a dejar esas 50.000 personas así. No nos va a quedar una data, no nos va a quedar nada. Bueno, que hicimos nosotros una encuesta. Hicimos una encuesta y el 19% se asume de izquierda. Las maricas, los maricos y las maricas. 19% se asume de izquierda. El 26.8% de derecha. El 48.6% de centro. Y otro poquitico de izquierda radical y extrema derecha. Eso es lo mínimo. Pero fíjate, la mayoría está en el centro, porque no ni un lado ni el otro. Pero fíjate, también tenemos gente ahí de izquierda que se considera, a pesar de todo el embate que hemos vivido, los maricos, hay un gente. Si nosotros logramos darle un discurso a esta gente, acompañarlo, el PCB nos ha acompañado, pero quizás como no tiene real, no puede llevar un camión arrechísimo y un discurso que los maricos vean, mira, me puedo sentir representado y representada en ese discurso, en esa tarjeta. Y otra cosa es el tema de la representación proporcional. Es importante que no solamente esté en una resolución, sino una ley, ya está en la Constitución, pero hay una sobrerepresentación. Y eso le perjudicó al PSUV en el año 2015. Entonces, bueno, eso hay que también llevarlo. El tema de financiamiento hablaba Petro. Petro, ¿cómo logró llegar? ¿Quién lo financió? ¿Dónde? O sea, busquemos dónde financiarnos. No, me están grabando y no voy a decir mucho. Pero bueno, el tema de marketing también, el TikTok. Fíjate, el viejito del TikTok, eso es una nueva forma, incluso hasta más económica. Porque para tú llegarle a 3 millones de personas, le puedes llegar por el TikTok, sabiendo utilizar las nuevas comunicaciones, porque eso vale plata. Tocar 3 millones de manos, entonces, bueno, el TikTok, las nuevas redes, hay su beneficio y bueno, empecemos a tocarlas. Gracias. Eso. Miren, ya se acabaron los derechos de palabra de este bloque. Como se dan cuenta, huele a yaca. Eso se lo tenemos que agradecer a las compañeras de la cooperativa Unidos San Agustín Convive, que son las compañeras que nos han estado acompañando hoy en la comida. Y bueno, pasemos a comer. Tenemos 1 hora de receso. Lo que vamos a hacer para no demorarnos demasiado más, 45 minutos de receso para el almuerzo. Volvemos y ya no hacemos receso en la tarde, sino que le damos seguido hasta que terminemos. Entonces, a comer. Volvemos a las 3.